La Renovación Carismática Católica Dominicana presenta Alabanza, Alabanza TV. Programa que nace con el propósito de difundir esta corriente de gracia insertada en el fluir del Espíritu Santo, que integra la oración, la alabanza, el acompañamiento espiritual y los carismas a través de congresos, retiros, escuelas de formación, asistencia a los grupos de oración, rutas carismáticas, ministerio de jóvenes, oración de sanación y liberación, seminario de vida en el Espíritu, entre otros servicios espirituales. Viene más, unción del cielo, viene más, poder de lo alto, viene más. Alabanza, Alabanza TV. Programa oficial de la Renovación Carismática Católica Dominicana. Bienvenidos hermanos, hermanas, a este programa Alabanza TV, el programa oficial de la Renovación Carismática Católica Dominicana. Qué bueno que tú estás ahí, qué bueno que nos estás viendo, qué bueno que tú decidiste chequear, ver y estar en Dios y estar lleno de tu Espíritu Santo aquí con tu Renovación Carismática. Esta semana es una semana maravillosa, una semana de Dios, una semana de mucho trabajo y una semana que nos hemos cansado. Muchas veces cuando caminamos, subimos, bajamos, nos cansamos. Pero qué bueno que nos pasa eso, porque significa que podemos caminar, que no estamos enfermos, que estamos sanos para la gloria de Dios. Una vez yo me acuerdo que me dice una persona, y que ay, yo estoy mal, yo no me siento bien. Y yo, ¿cómo usted no se siente bien? No, yo no me siento bien, yo estoy mal. Digo, usted está bien. ¿Sabe por qué usted está bien? Porque está caminando. Hay muchas personas que no pueden caminar porque están enfermos. Dale gloria a Dios. Dale gracias a Dios porque tú estás así. Dale gracias a Dios porque tú no estás enfermo. Y de eso vamos a hablar hoy. De la sanación. Porque una de las características que tenemos los carismáticos es que oramos por sanación. Oramos por sanación física, oramos por sanación espiritual, oramos por todo tipo de sanación. Y por eso vamos a tener un congreso, ¿oyeron? Anoten esto. 16 y 17 de noviembre, Congreso Internacional de Sanación, donde vamos a tener expositores internacionales y nacionales. Sabemos que, oye, eso va a estar fuera de lo común y va a ser aquí en la Casa de la Renovación Carismática, en la Casa Nacional, aquí en República Dominicana. 16 y 17. Tú que nos estás mirando quizás de Colombia, de Argentina, de Perú, de México, de Paraguay, de los Estados Unidos. A ti te digo, coge un vuelo, ven para acá, el 16 y el 17 de noviembre. Tú haces así, tú vienes y aparte un hotel para que dure esos 2 días en el Congreso y dures una semana aquí, para que visites nuestras playas, visite nuestras catedrales, que aquí son bellísimas, la zona colonial. Y vea la primera catedral también de América que está aquí en Santo Domingo. Es decir, ven a ese congreso 16 y 17 de noviembre, porque tú quizás estés padeciendo de algo. Y cuando digo de algo no me refiero únicamente a enfermedad física, sino puede ser enfermedad espiritual y tú no lo sabes. Y en un momentico vamos a estar hablando de eso, de esas enfermedades, de cómo podemos padecer de eso, a veces incluso sin darte cuenta. Y yo no sé en este momento por lo que tú estés pasando, yo no sé cuál es tu inconveniente, tu pesar, tu dolor. Lo que yo sí sé es que hay alguien que te quite ese dolor, que es el Espíritu Santo. Por eso yo te invito ahí donde tú estés, donde sea. Apártate de lo que tú estés haciendo.
descansa tu mente, descansa tu cuerpo. Si puedes, levanta los brazos y vamos a pedir Espíritu Santo. Oh Santo Espíritu de Dios, oh Divino Espíritu Santo, promesa de lo alto, manifiéstate en este lugar, manifiéstate donde cada persona nos está mirando, nos está escuchando. Llénalo con tu gracia, con tu fuerza, con tu poder. Llena cada rincón. Toca a sus hijos, a sus vecinos. Mi hermano, mi hermana, yo te invito en este momento a que pienses en alguien que necesita Espíritu Santo, para que a él también le llegue Espíritu Santo. Porque ese Espíritu Santo va a todos lugares. Es omnipotente, es omnipresente. Oh Santo Espíritu de Dios, apodérate de nuestro cuerpo, apodérate de nuestro ser y paséate desde la cabeza a los pies por todos nuestros órganos, por todo nuestro cuerpo, y empieza a sanar. Sana los dolores de espalda, Espíritu Santo de Dios, los dolores de hombro, de cabeza, en las piernas, rodillas. Sana, Santo Espíritu de Dios, esos dolores espirituales, esas heridas que quizás han sido creadas, han sido manifestadas desde pequeño. Límpianos de toda contaminación, mi Dios, que quizás estemos enfermos porque estemos contaminados, porque también hay contaminación espiritual. Oh Santo Espíritu de Dios, a lo mejor estamos enfermos de algo y no lo sabemos. A lo mejor nos llevaron a un sitio sin saberlo. A lo mejor tomamos algo que nos dieron. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que sin importar lo que hayan tomado, sin importar lo que hayan absorbido, Señor, que tú lo saques en este momento. Elimínalo. Límpialo. Sánalo, Señor. Y quizás esa persona que está contaminada no está mirando el programa, pero quizás es un hijo tuyo. Pide al Espíritu Santo en este momento que ese hijo tuyo quede libre de la acechanza del enemigo y quede sano en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús, quede sano. Oh Santo Espíritu de Dios, gracias. Gracias por lo que tú has hecho. Gracias por lo que tú sigues haciendo. Gracias por pasearte por todo nuestro cuerpo. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias. Madre Santa, tú eres una madre. Las madres tienen la particularidad de que cuando un hijo se da un golpe o se cae, le pasa la mano y ese hijo deja de llorar y empieza a quitarse el dolor. Te pedimos, Madre querida, que pases tu mano, que nos arrope con tu manto y nos alivie cualquier dolor, porque las madres tienen ese poder, y más tú, que eres la madre sin mancha. Gracias, Padre, por estar con nosotros. Gracias. En unos minutos vamos a venir y vamos a hablar de esa sanación. De esa sanación quizás que tú conoces, que tú necesitas o que tú no conoces. Vamos a hablar en el nombre de Jesús. Alabanza TV. Soy carismática católica porque a través de esta corriente de gracia el Señor me dio una nueva vida. Porque la renovación carismática católica me ha enseñado verdaderamente a amar,
a perdonar y a seguir trabajando para el reino de Dios. Porque la gracia del Espíritu Santo es la que sostiene mi vida en el día a día de mi caminar hacia Jesucristo. Porque a través de la renovación carismática he recibido los dones y carisma del Espíritu Santo para el servicio de la iglesia. Porque a través de la renovación carismática católica conocí a Jesucristo y ese que me ha dado paz, ha renovado mi vida y por él soy feliz. Por la gracia de Dios y por su gracia que llegó a mi vida, hoy yo por gracia doy lo que por gracia me ha dado. Porque el Señor me dio una nueva oportunidad. Soy sobreviviente de cáncer y como ustedes ven aquí me dieron 2 meses de vida y tengo 11 años. Invito a todos los jóvenes a tener un encuentro con ese Cristo que ha resucitado. ¡Ánimo! ¡Vamos por más! Viene más iglesia activa, viene más pueblo con Alabanza TV. Ahora sí, mis hermanas, estamos aquí ya. Hace unos minuticos anunciamos que íbamos a estar hablando un poquito aquí de algo muy interesante, de sanación. De sanación. Ustedes saben, como le dije en la introducción, a Jesús, muchas personas le seguían porque curaba gente. Es decir, en el Evangelio de San Lucas vemos cómo aparecen tantos milagros. Es decir, ahí mencionan y dicen que muchos todavía no están escritos ahí, porque pasaron milagros y las personas siempre están buscando esa sanación. Sabemos que hay sanación física, hay sanación interior. ¿Cuál más? Sanación espiritual. Sanación espiritual. Toda esa la encontramos en la Biblia. Físico, ustedes saben cuando habían esas Las personas ciegos, esas ciegas, ¿verdad? Esas personas paralíticas, esas personas que no oían, cuando veíamos esas personas que tenían sangrado. Es decir, todas esas son sanaciones físicas. Y sabemos, son las sanaciones que las personas ven y esa sanación que normalmente la gente va a buscar. Es decir, casi siempre cuando vamos a un grupo de oración, lo que encontramos es gente que va para allá porque o tienen un dolor en un brazo, o no pueden caminar, o tienen cáncer, o no pueden levantar concebir, un pie. O no pueden concebir. Sí. No Entonces, pueden... en la parte física, las personas es lo que más atrae. Es decir, porque es lo que se ve. Pero también hay otro tipo de sanación, que es la sanación interior. Y esa sanación también, hay personas que no saben que lo que tienen es un problema de nacimiento, muchas es decir, veces, desde antes de nacimiento, desde antes de nacer. Es una sanación que se hace cuando hacemos esa oración de sanación, se hace desde que tu papá y tu mamá te conciben. Es decir, de que estás en el vientre de tu mamá. ¿Por qué? Porque muchas veces a ti, tú oyes porque uno oyeron, el que está ahí, oye, para que sepan eso. Muchas veces tú oyes a tu papá o a tu mamá que dicen, yo no sé por qué yo quedé embarazada, o tú no debiste, tú debiste cuidarte. Tú debiste cuidarte antes. O después yo no quería eso. Exactamente. No estaba preparado para eso. Tú no estabas preparado, no querías. Y también a veces cuando hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, porque cuando tú dices, yo no sé para qué tú naciste. Tú no debiste nacer. Tú debiste morirte cuando chiquito, cuando chiquita. Eso causa heridas. Una marca inmediatamente. Así mismo, es decir, aunque muchas veces vamos a los retiros, vamos a los grupos a orar supuestamente por sanación física, la mayor cantidad de sanación que existe es la espiritual y es la más, en cierta forma, la más importante. ¿Por qué? Porque la espiritual te provoca enfermedades físicas. Sí. Cuando tú tienes esas heridas y esas cosas, tú sabes aquí, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo como esa pena, no, que siempre me duele. Muchas veces, sin conocer el origen de su actitud, su forma, que hay personas que incluso hasta lo rechazan. No, mira dónde viene
aquel o aquella, no, siempre que dice hiere, siempre que habla ofende, y muchas veces es como dice el hermano Diego, muchas veces viene desde esa herida, desde ese rechazo, y que tú te sientes que no sé por qué actúas, por qué me rechazan, porque siempre estoy solo, y es por eso que es importante que ponga atención a todo lo que vamos a hablar hoy aquí en el programa, porque cerca ya vamos a estar conversando sobre un retiro que también nos van a dar a conocer todos estos temas con mucho más detalle en manos de muchos conferencistas expertos aquí en la materia. Bueno, más que un retiro es un congreso internacional. Mira, Diego, disculpa que te interrumpa. Eso que dijiste hace un momento, eso fue en el espíritu, porque justamente quería intervenirte con esa parte de que a pesar de que nosotros, la mayoría, buscamos la sanación física, ¿verdad? Cualquier dolencia, cualquier enfermedad, cualquier diagnóstico, es importante que le demos prioridad a la sanación interior, sobre todo a la espiritual, porque es como tú dices, muchas veces padecimientos físicos vienen a raíz de eventos que han causado heridas dentro de ti que no han sido sanadas, quizás consciente o inconscientemente, cosas que te pasan, como decía Diego, desde la concepción, desde antes de tu nacer, que tú no reconoces, pero que están en ti, entonces te causan ese cierto malestar. Evelyn hablaba también del carácter, y es muy importante eso, porque los eventos que ocurren en nuestra vida a lo largo de nuestra historia tienen mucho que ver con la forma del carácter y la forma en que nosotros encaramos al mundo. En días pasados mi hermana Evelyn compartía en su estado una imagen que me gustó muchísimo, que hablaba específicamente sobre eso, de que si nosotros como adultos entendiéramos que la vida empezaba en la infancia, o sea, lo importante que es cuidar la infancia, o sea, tratáramos a los niños con más delicadeza, cuidáramos más su alma. Sí, porque eso es lo que pasa. Ahí es que radica todo. Así que es importante que sigas en sintonía con nosotros, porque te vamos a dar todos los detalles acerca de este tema y también de este congreso internacional. Nos cuentan, Diego, que es el segundo congreso internacional que tendremos con de sanación. Asimismo es con invitados tanto locales como internacionales. Eso va a ser en noviembre, más adelante hablaremos sobre el tema. Sí, y hay algo más, y bueno, también en la introducción hablaba un poquito anunciamos el congreso, ¿verdad? Anunciamos el congreso. Miren, me vino a la mente ahora, yo tengo muchos testimonios de sanaciones, de esa sanación de la sanación interior, ¿verdad? De la sanación espiritual. Yo me acuerdo de una ocasión en la que, voy a decir dos, son muchos, voy a decir dos. Hay una ocasión en la que una niña, estamos dando retiros, ustedes saben que nosotros damos retiros, y un retiro de esos de Cuaresma, un retiro de Cuaresma, en un colegio, fuimos a darle un retiro a niños, y cuando estábamos allá, en el momento que estábamos orando por sanación espiritual, en ese momento una niña aproximadamente de 10, 11 años empezó a llorar y llora. Cuando mencionamos que había un niño que desde que estaba en el vientre de su madre empezó a sufrir y tenía una herida de ese momento. Y esa niña, incluso, habían hermanos que estaban orando por los niños, y yo en ese momento tenía el micrófono, es decir, yo estaba orando, pero no, y esa niña fue donde mí y me abrazó. Yo vine, abracé, ¿verdad? Y después que orábamos, la niña descansó en el espíritu, dejamos un ratito, y la psicóloga de allá me dijo, mira, con esa niña sucede algo, esa niña es adoptada y no lo sabe. Yo lo sé, ni siquiera los profesores, porque la mamá vino y me lo contó a mí. Su madre adoptiva. Sí, su madre adoptiva. Es su madre, ¿verdad? Porque su madre adoptiva me contó todo lo que pasó y todo eso. Y sucedió eso, pero el Señor la sanó. Y tengo otra similar,
pero fue con una persona adulta, tenía sus 38, 39 años. Cuando estábamos orando por sanación, en ese momento yo les digo a las personas, cierren los ojos y vamos a orar, y empezamos a decir y que el Señor te está sanando, que tú estás pasando por esto, deja que el Señor actúe. Él se me acercó llorando y me dice que él vio como una visión, que él veía cómo él se acercaba a su mamá y su mamá como que los rechazaba. Él intentaba abrazar a su mamá y los rechazaba, y él decía, mi mamá me adora y me quiere, yo no sé por qué a qué me rechazaba así, su mamá. Y él estaba llorando, pero no llorando de pena, sino que estaba llorando, porque no entendía eso. Y yo lo que le dije, mira, el Señor pone en mi corazón que hable con tu mamá y le cuente la visión. Cuando yo lo vi después, como 2 semanas después, y él me contó. Él fue donde su mamá, y cuando él le contó lo que él vio, la mamá le dijo, mi hijo, lo que pasa es que tú no eres hijo mío, tú eres adoptado, y tu mamá te abandonó, y yo te cogí desde pequeño, incluso ella ni te declaró ni nada, yo te declaré como hijo mío. Sí, por eso es que, ¿verdad? Entonces, y ellos se abrazaron y cuentan. ¿Qué hizo el Señor? El Señor le sanó a él antes de que él supiera la noticia. Porque quizás si no iba a asimilar de exactamente, si él se daba cuenta de eso, no iba a asimilar igual. Entonces, en ese retiro, él recibió esa sanación. Por eso es que estos retiros, ¿verdad? Este congreso que viene de sanación es importante. Pues el congreso, aparte de que son expositores de los mejores que tenemos, van a orar por todos y van a orar por ti también. Y por eso es que hay que venir. Pero aparte de la sanación física y la sanación espiritual, también tenemos otra sanación. ¿Cuál es? Interior. La interior. La sanación interior. Tenemos esas sanaciones, y sin importar por lo que tú estés pasando, todos necesitamos en un momento determinado sanarnos. Todos, oye, todos, incluso nosotros que estamos en este camino, necesitamos sanarnos, porque uno sufre mucho. Uno sufre, y a veces, como todo el mundo, de la injusticia. Yo me acuerdo una vez, un pastor evangélico que estaba predicando en la calle, y cuando está predicando va un hombre, se le acerca, un borracho, y cuando se le acerca le da una galleta al pastor y le dice, y el pastor lo mira así y dice, póngame la otra mejilla ahora. Y cuando estaba ahí, había otro hombre que no era cristiano ni nada, pero respetaba a Dios. Se cogió el pleito para él, agarró al borracho y le dio trompa, golpe. Y el pastor estaba diciendo, ay, no le dé. Pero por dentro estaba diciendo, dale duro. Porque le dio, es decir, todos nosotros necesitamos, porque sanación. Cada vez que tú pecas, tú necesitas sanación. Una de las formas más poderosas para tú recibir una sanación es por medio de la confesión. Ahí ve. Cuando tú te confiesas, tú recibes sanación. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que nos enferma? El pecado. Lo que nos enferma es eso, exactamente. El pecado te enferma. ¿Por qué? Por algo muy sencillo. Cuando tú tienes cualquier tipo de objeto que es ajeno a tu cuerpo, es decir, cuando te entra un pedazo de madera, un pedazo de metal al cuerpo, tú tienes algo, eso te molesta, te duele. A veces tú tienes una espinita que se te entra por un dedo, en un sitio, en un pie,
Y es un dolor, mira, grandísimo. Y espinita es chiquititica. ¿Pero por qué es? Es porque tú tienes algo que no es parte de tu cuerpo. Y el ser humano, cuando fue creado para no pecar. Es decir, que el pecado no es parte de la naturaleza humana. El pecado vino después. Y por eso es que quien está en pecado, usted ve que siempre está triste, siempre está dolorido. El que está en pecado se enferma físicamente, porque tiene cosas. Por eso es que el que sana. Así es. Y por eso es que la sanación es imprescindible. Y el origen de toda enfermedad, de toda molestia, de toda herida, es el pecado. No necesariamente es un pecado hecho por ti, porque también hay sanaciones que son intergeneracionales. Sí. Es decir, muchas veces tú tienes una herida o tienes una contaminación que no viene de ti, viene ni de tu padre, de tu bisabuelo quizá para allá, y en distintas generaciones vienen arrastrando eso. Por eso que ustedes ven que muchas veces en una familia, ustedes ven que dice, vea que en esta familia ninguna mujer conserva un marido. Así es. O hay familias que en esta familia nadie termina ninguno se gradúan en la universidad. O en esta familia, y todo pasa como por un mismo ciclo. Sí. En esta familia han intentado hacer negocios y a ninguno se le da. ¿Por qué? Porque tienen contaminaciones posiblemente de atrás. Por eso es que nosotros cuando hacemos esos retiros de sanación, trabajamos mucho con tus recuerdos. Esos recuerdos que vienen de atrás, esos recuerdos, lo que tú hiciste, lo que han hecho tus padres. Y esto ustedes ven que hablamos de sanación, porque esto es igual que cuando tú vas a un médico. Cuando tú vas al médico, ellos te hacen un historial. Tú vas a chequearte tú, es decir, cuando tú vas a un especialista, el médico viene y te empieza a preguntar, ¿y tu papá de qué sufre? ¿Y si está muerto de qué murió? ¿Si sufren de la presión? Si son diabéticos? ¿Si tienen esto? Ellos hacen ese historial desde allá para saber qué tú puedes tener. Y eso pasa en la sanación. Es decir, por eso es que necesitamos este congreso. Este congreso que viene ahora, oye, todos tenemos que venir a hacerlo. Todos tenemos que estar ahí. Mira, Diego, ese punto de la sanación interior es tan importante que la misma palabra de Dios nos dice, cuando en la palabra que dice que no es lo que entra a tu cuerpo lo que lo corrompe, sino lo que sale de ti. O sea, de un interior enfermo es que salen todos los pecados. O sea, es dentro de ti donde se gestan los sentimientos, las emociones, los deseos, los pensamientos. O sea, tu salud interior es tan o más importante que la física. Así que por eso no te puedes perder este congreso internacional, segundo congreso internacional que tendremos. ¿Para qué? Para que tú puedas ser beneficiada con esa sanación, no importa el tipo de sanación que tú necesites, el Señor ese día va a sanarte para que tú puedas ser restaurada y para que, como decía Diego, a veces son cosas que arrastramos de ancestrales, cosas que no nos corresponden. Cuando el Señor llega a tu vida y te sana, entonces tú cortas el ciclo, porque es muy importante, es algo que se pasa de generación en generación. Hay que cortar, eso iba a decir, hay que cortar, por eso la Casa de la Renovación estamos invitándote que no te quedes a este congreso, porque es como dice Diego, todos nosotros lo necesitamos y es bueno que te pase esos 2 días acá, pero que te vayas diferente a como tú llegas y que descubra por qué eres así. Y cortar con eso y ponerlo en oración. He conocido casos de personas
que tienen 2 y 3 divorcios. Y resulta que esa persona elige una pareja siempre con la dificultad de que dejó la anterior. Me explico. Con cosas que tú entendías que no lo asimiló, que no iba a funcionar en tu relación, y termina eligiendo lo mismo en una segunda. Quizás viene con esos problemas, quizás eres tú que lo tiene y no te has dado cuenta. Así que te invitamos que participe en este congreso de sanación. Cuando hablabas sobre el perdón, que en el momento de la reconciliación es que tenemos que reconocerlo e ir a confesarnos. Es cierto, viví una experiencia en estos días, el día a día en la casa, yo siempre lo tengo pendiente, hay que pedir perdón todos los días y en cada momento. Y yo lamentaba tanto porque tenía un servicio en mi comunidad y pasó un evento en la casa donde yo sé que me salté un poco y lamenté, bendito sea Dios, no puedo comulgar en el día de hoy. Porque sentí que me iré de una manera y yo sé que no es de agrado a Dios. Y le dije, Señor, yo no te voy a recibir hasta que me confiese, pero ven a mí de manera espiritual. Y yo sé que recibí al Señor, porque no pude confesarme. Y eso yo te digo, no podemos ir acumulando, te ofendí, e ir acumulando como si fuera un desperdicio y vamos acumulando. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Que estamos llenando nuestro corazón de todo ese resentimiento y llega un momento que ni siquiera tú te da la oportunidad de sentir al Señor a través de las palpitaciones, porque se ha endurecido tu corazón. No lo permitas. Por eso necesitamos sanar esos sentimientos de que yo no te tolero, de que yo no te soporto, que yo no puedo estar donde tú estás, porque tú me ofendiste, y como tú me ofendiste, eres tú que me tienes que perdonar. No. Tú, que sí conoces de la palabra, no puedes tomar esa actitud. Ora al Señor para que Él pueda, en su divina misericordia, hacerle reconocer a esa persona que sí falló. Pero tú como cristiano, tú tienes que acercarte y pedirle perdón. Así de sencillo. Y si no lo hacemos, porque estamos en nuestra razón, estamos en nuestra posición, entonces el corazón comienza a endurecer. Entonces cuando viene que tenemos que orar por la sanidad interior para poder fluir en este camino. Así que te invitamos que no te quedes. Mira otro punto importante que se resalta en este tema de lo que es la sanación. Si bien es cierto que no existe ningún diagnóstico, ninguna herida interna que cualquiera de nosotros podamos tener que no sea sanada por el poder del Señor, quien es el Todopoderoso, el que todo lo puede, también es cierto que en nosotros debe haber la disposición, la apertura de permitir que el Señor sane, especialmente en la parte espiritual e interna. Porque físicamente no importa, te dicen, Vina, te voy a sanar, te duele la cabeza, te voy a poner las manos y te voy a sanar. Ahí todo el mundo se acerca. Pero cuando llegue ese momento, ¿verdad?, de la sanación espiritual, de la sanación interna, esas heridas que te duelen tanto, eso es lo que tú como que espérate, Señor, ay no. Sáname de este lado, pero de este no. Entonces, si en ti no está esa apertura, esa convicción, esa fe de que el Señor te va a sanar, o sea, no va a ocurrir. Si vemos en los diferentes momentos en la Biblia que el Señor, que Jesús hacía los milagros de sanación, siempre, o sea, la persona afectada ponía de su parte. Vemos el caso de la hemorroísa, que se mete entre la multitud, Jesús camino a la casa de Jairo, ¿verdad? Si no me equivoco, que su hija había muerto, y ella se atreve, o sea, ella dice, si yo lo toco, ni siquiera que él me mire, ni siquiera que él me toque, si yo toco el borde de ese manto, yo voy a quedar sanada. Y así fue. Así sucesivamente con muchísimos otros eventos de sanación que se registran en la Biblia, usted se da cuenta que la persona enferma debe también hacer su parte para que el Señor pueda hacerlo. No es que Él no puede hacerlo, pero en ti debe haber esa apertura, esa aceptación de que sí, de que el Señor puede hacerlo. ¿Verdad que sí, hermano Diego? Así es, y además, miren, cuando Elvin está hablando de
del perdón y eso. Ella lo dice porque lo mejor que hay es la medicina preventiva. Entonces, si tú tienes un corazón que perdona, tú no vas a estar enferma. Es decir, tú vas a estar sana siempre porque tu corazón, hay perdón. Miren, yo tengo una hermana que ella, antes de recibir una conversión real en Cristo, ella cada vez que se daba un golpe, que tropezaba, decía una mala palabra, decía malas palabras, es decir, cada vez que se daba un golpe, que tropezaba, y empezaba ahí, decía muchas maldiciones. Me acuerdo que ella fue a un retiro, y bueno, lloró muchísimo, ella recibió sanación, y Señor, después empezó ahí un grupo de oración. Ella se sigue tropezando, pero cuando se tropieza dice, bendito sea Dios. Gloria a Dios. Y le sale eso ya de por sí. Tú sabes por qué? Diego, ¿Sabes por qué? Porque de tu corazón sale lo que tú tienes dentro. Y si tú tienes a Dios, tú estás sano. Y por eso sale eso de ti. Tú sabes que algo muy similar ocurre con las personas que manejamos, sobre todo, ¿verdad?, en nuestra querida República Dominicana. O sea, cuando una persona no ha recibido esa conversión como tal, óyeme, se le atravesó un motorito, un guagüero de eso. Ahí están los San Antonio pendejos, pero ya cuando tú, ¿verdad?, empiezas a tener esa conversión, ese cambio, pero ese hijo de Cristo, ese hijo de Dios, te lo digo porque a mí me pasaba. Misericordia. En estos días, bueno, ya estamos concluyendo lo que es el coloquio. Es tan interesante saber, pero es para que tenga pincelada de lo que va a suceder en ese congreso. Es cierto, en estos días yo conversaba con Nicole que el proceso de la conversión es como decía en estos días que estuvo con nosotros por allá el padre Rubén Sosa y hablaba del tema de la conversión, y él decía, la conversión es un estilo de vida que uno aplica porque te cambia la forma de expresarte, de caminar y de vestir, y es cierto. Entonces yo recuerdo que a veces pasan sus situaciones. Ustedes saben que en el codo, cuando tú te das un golpe en el codo, eso es algo que el brazo tú automáticamente lo dejas de sentir. O en el dedo meñique, el chiquitico ahí. Y yo he vivido la experiencia, bendito sea Dios. ¡Ay, Dios mío! Entonces, digo yo, pero esa es la medida que el Señor... Tú entiendes, como le decía a Nicole, uno mismo se va evaluando y dice, pero verdad, Señor, porque antes yo no decía así. Pero es verdad que tú estás trabajando conmigo. Y es cierto, yo sé que tú en tu casa también has tenido esa experiencia, así que te invitamos que en los comentarios tú nos dejes saber qué ha sido de ti, hombre, mujer, después de conocer al Señor, en el proceso que lleva. ¿Cuál ha sido, que nos cuente un testimonio, si el Señor ha cambiado tu lenguaje? Porque donde el Espíritu Santo toca, transforma. Así que ya estamos concluyendo el programa del día de hoy, invitándote a ti que no te quedes. Nicole, ¿cuándo será entonces el congreso? Bien, este segundo Congreso Internacional de Sanación será el sábado 16 y el domingo 17 de noviembre, en horario de 8 a 6 de la tarde, aquí en nuestra Casa Nacional de la Renovación Carismática Católica Dominicana. Sí, miren, no te quedes. Tú sabes que en la Biblia aparece que cada vez que cuando Jesús iba a algún lugar, habían multitudes, hablan de 500, hablan de muchísima gente. Y la mayoría que iban, no iban, quizás porque tenían un problema físico, sino iban a qué, a ver, a comprobar si es verdad o es mentira. Y muchos de los que iban a ver, sin saberlo, recibían sanación, porque no sabían que estaban enfermos. ¿Cuál es el problema de nosotros? Muchas veces que no vamos al médico hasta que no tengamos un padecimiento, es decir, que estemos estemos padeciendo de algo ya con síntomas muy fuertes. El papá mío murió de cáncer en la próstata. Y él, cuando fue, ya era muy tarde.
porque pensó que estaba bien, Entonces, ¿por qué le digo eso? Muchas veces pensamos que estamos enfermos, que estamos sanos. Y cuando tú te vas a un chequeo rutinario, tú te das cuenta de algún padecimiento. Yo me acuerdo que yo estaba de vacaciones en un trabajo, y yo tenía un honguito chiquito en una uñita que me estaba saliendo. Y yo aproveché, bueno, estoy de vacaciones, déjame aprovechar antes que se ponga peor y ir donde el dermatólogo. Y fui y me mandaron a hacer, mandan a hacer análisis antes de darte medicamentos, porque los medicamentos que dan para eso son fuertes. Y cuando me hacen los análisis, en esos análisis el médico me dice, mira, no te voy a indicar nada, tú tienes que ir donde el especialista aquí del estómago, para el gastro, para donde el gastroenterólogo. Y cuando yo, voy ahí, y cuando yo voy donde ese médico, yo tengo una úlcera grandísima, yo no sentía nada, pero fui a tiempo, y yo tuve un año de tratamiento, pero gracias a eso, yo un año y ya estoy bien, estoy muy bien. Eso fue por el exceso de ayuno y eso, y dejar de comer y de cuidarnos y cosas. Pero pasó eso, y me di cuenta, eso mismo pasa con este congreso. Tú quizás piensas que no tienes nada, y cuando tú llegues aquí, tú vas a ver que quizás tú sí tengas algo, que fue lo que pasó con el hombrecito chiquito que se subió en una mata. Oye, Saqueo. Él, cuando se sube en la mata, él fue a ver a Jesús. Estaba de curioso. Él fue de curioso, y yo quería ver, y se subió en una mata. Era tan pequeño. Y viendo esa mata ahí, Jesús lo llamó, ven, y fue a su casa. Y él quedó sano, porque él se convirtió, él estaba enfermo y quedó sano. Pero qué bueno, y puede pasar lo mismo contigo. Así que hemos sábado llegado. 16, domingo 17 de noviembre, no te lo puedes perder. Sí, entonces llegamos al final y vamos a orar 2 minuticos con ustedes para que el Señor te sane, para que tú veas una muestra de lo que el Señor va a hacer allá. Te invitamos que ponga tu mano derecha en tu corazón. Si entiendes que tienes algunas dolencias internas, de no ser así, entrega al Señor en estos momentos de oración todo tu ser, todo tu físico, todo tu mente, y Él sanará. Padre Santo, Padre amado, tú sabes que hemos sido testigos de tantos milagros. Yo te pido en este momento, mi Dios, en común acuerdo con mis hermanas aquí presentes, primero que bendiga a las personas que nos están mirando, y que si uno de ellos tiene cualquier padecimiento, cualquier enfermedad, no importa cuál sea, si no camina, Señor, que camine. Si no tiene la facultad de concebir, que empieces a concebir en este momento. Si tiene algún cáncer, algún órgano comprometido, las piernas, la cabeza, los ovarios, pulmones, hígado, tú sanes, Señor, de la vista. Sana, mi Dios. Y si el dolor es físico, si el dolor no es físico, sino espiritual, Señor, sácale eso que no viene de ti, porque ninguna enfermedad viene de ti. Así que en el nombre de Jesús pedimos que sea lo que sea, llámese como se llama, salga en este momento, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. En este momento te decimos y nos despedimos diciendo: viene más y vamos por más. La Renovación Carismática Católica Dominicana presenta
programa que nace con el propósito de difundir esta corriente de gracia insertada en el fluir del Espíritu Santo, que integra la oración, la alabanza, el acompañamiento espiritual y los carismas a través de congresos, retiros, escuelas de formación, asistencia a los grupos de oración, rutas carismáticas, ministerio de jóvenes, oración de sanación y liberación, seminario de vida en el Espíritu, entre otros servicios espirituales. Unción del cielo, viene más. Poder de lo alto, viene más. Alabanza, alabanza TV. Programa oficial de la Renovación Carismática Católica Dominicana.